Hoy día el tema que vamos a hablar es el Evangelio y la autojusticia. Uno de los mayores problemas que produjo la caída del hombre en el huerto del Edén es la incapacidad. Incapacidad de ver la realidad de Dios y verdad de Dios. Al haber elegido la mentira de la serpiente, entonces nos cuesta creer y aceptar la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso que hoy en día eh, se considera la verdad como relativa, algo que no se puede definir. Hoy día ya no existe el sexo masculino y el femenino, sino que hoy día el hombre ha inventado una múltiple cantidad de géneros, y es porque la verdad ya no es absoluta, sino que cada persona tiene su propia verdad. Pero eso es un efecto de la caída del hombre en el huerto del Edén, la incapacidad de ver la verdad de Dios. Y el último versículo del capítulo 1 de Romanos nos dice lo siguiente. Ahí está para que lo puedan ver ahí en la pantalla. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Entonces, esta palabra con el cual terminó el capítulo 1 de Romanos, nos habla de las personas que están lejos de Dios, que han entendido el juicio de Dios y las consecuencias del pecado, pero que siguen y perseveran en ello. Mateo capítulo 7, versículos del 1 al 5, nos dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Y una representación gráfica puede ser algo así. Así es cuando el hombre tiene un gran tronco, ¿cierto?, en el ojo, y le dice a su hermano que le ayuda a sacar la pajita que tiene en el ojo. Cristo sabe perfectamente el resultado del pecado en el huerto del Edén y nuestra incapacidad de apreciar la realidad debido al pecado que hay en nosotros. Esto hace que nos sea muy fácil juzgar a los demás sin antes ver nuestra propia condición. Esta es la hipocresía con la cual todos luchamos diariamente. Nosotros siempre somos más rápidos para juzgar el pecado del otro, pero nuestro pecado está ahí calladito, ¿cierto? Y esto es lo que nosotros llamamos la autojusticia. La autojusticia que no nos deja ver la justicia de Dios. Y solo hay dos opciones: o estás mirando la astilla en el ojo del vecino, amigo o hermano, intentándolo ayudar, o estás mirando tu tronco para quitarlo y así poder ayudar al otro. Solamente están esas dos opciones. Y este problema de autojusticia lo podemos ver en un ejemplo que Cristo dio. Lucas 18, del 9 al 12, por favor léelo más. ¿No lee bien? Amén. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a nosotros. Dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Amén. Entonces, aquí vemos el problema de la autojusticia del hombre. Y muchas veces nosotros somos así. Gracias, Señor, porque no soy como ese que apareció en la televisión e hizo tal crimen. Oh, yo soy mejor que ese. Pero en realidad, el problema de la autojusticia está siempre en nuestro corazón. Y entendiendo este problema, podemos adentrarnos a entender aún más la justicia de Dios que se revela en el Evangelio. Este Evangelio por el cual Dios nos hace sus amigos, dándonos su justicia, también enseña aquello que está preparado
para aquellos que rechazan el Evangelio y viven en la autojusticia. Y el primer punto que quiero tocar hoy día es que el juicio del hombre es falso. Romanos capítulo 2, versículo 1, ya adentrándonos al texto principal, nos dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. El versículo 1 nos habla nuevamente de que el hombre no tiene excusa delante de Dios. La creación, como vimos en el capítulo 1 de Romanos, ha dejado al hombre sin excusa y ahora la falsa justicia del hombre también lo deja sin excusas. Es decir, esta misma falsa justicia que muchas veces uno quiere vivir, esta misma falsa pureza que uno muchas veces quiere vivir, también deja al hombre sin excusas. Y aquí Pablo se está dirigiendo, esto es importante, Pablo se está dirigiendo a los judíos principalmente en este capítulo, porque ellos se sentían mejores que aquellos que no eran judíos, porque como la palabra del Señor llegó a ellos primero, ellos tenían la ley del Señor escrita, entonces ellos se sentían mejores. Y si bien esto está escrito para ellos, aquí el verso dice, quien quiera que seas tú, es decir, que aplica para cualquier persona. Miren lo que nos dice Isaías 64, verso 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento. Delante de Dios, las justicias que podamos hacer son como trapos inmundos, trapos sucios delante de Él. Y en esa falsa justicia, el hombre juzga a los demás estando en la misma condición. Amén. Es decir, que el juicio del hombre, el juicio que hace el hombre sobre otro hombre es falso, siempre va a ser falso. Nosotros siempre tenemos un trapo sucio en la casa, con el que limpiamos y lo estamos limpiando para poder limpiar, pero así son las justicias de Dios, así son las justicias, perdón, del hombre. Son como un trapo sucio, un trapo viejo, un trapo inmundo. Dios las mira así. Mateo 15, 14 dice, dejadlos, son ciegos, guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Cuando un injusto juzga a otro injusto, entonces se crea el efecto del ciego guiando al ciego. Finalmente, para ambos hay un hoyo que les espera, sea quien sea, un rico, un pobre, un judío o un chileno. Es por eso que nuestros esfuerzos nunca podrán sorprender a Dios y tampoco nuestra habilidad para juzgar a otros. Que nosotros seamos rápidos para juzgar a otros no va a sorprender a Dios. Y los versículos 2 y 3 confrontan la realidad del hombre de Romanos, capítulo 2, el texto principal. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que te hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Es decir, el hombre que juzga al otro y que vive una vida sin Dios es juzgado por Dios, con la gran diferencia de que el juicio de Dios es según verdad. Voy a repetir este último. El hombre que juzga al otro y que vive una vida lejos de Dios es juzgado por Dios, con la gran diferencia de que el juicio de Dios es según verdad. No es de acuerdo a lo que el hombre piense. El juicio de Dios no es de acuerdo a lo que el hombre piensa, sino que el juicio de Dios es según la verdad de Dios. Es según la verdad de Dios, su palabra, su evangelio. El juicio del hombre está basado en mentiras e injusticias y solo trae consecuencias a aquellos que lo practican. Pero el juicio de Dios deja sin escapatoria a los hombres. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Esta palabra le habla a aquellos que juzgan y hacen lo mismo. Es decir, de aquí vemos, ¿cierto?, cómo el hombre no puede escapar del juicio de Dios. Y este mismo Dios
que juzga a aquellos que viven lejos de Él, también provee salvación mediante su gracia. Dios no solamente va a juzgar a aquellos que juzgan a otros, sino que también lo que hace Dios es proveer salvación a estos hombres que viven así, a estos hombres que viven juzgando a otros, a estos hombres para los cuales está preparado el juicio. También Dios provee salvación. Hay una esperanza. Dios no es solamente ira. No. El leer estos versículos que nos hablan del juicio de Dios quizás nos pueden llevar a pensar que Dios es solamente juicio, pero no. El segundo punto es: las riquezas de Dios libran de la autojusticia. Y Dios en el versículo 4 de Romanos, capítulo 2, hace una pregunta al hombre que vive en su autojusticia, y que podemos dividir en dos partes. La parte A, la primera parte, confronta al hombre que desprecia, que tiene menos las riquezas de Dios. La palabra riquezas viene del griego ploutos, que significa llenura de algo, abundancia. Es decir, lo que Dios le está diciendo al hombre es: miras en menos las cosas de las cuales Dios está lleno. ¿Crees que Dios no tiene lo que necesitas? Podríamos traducir así esta frase: o menosprecias las riquezas. Dios está lleno de estas cosas y el hombre está menospreciando esto. Y lo primero de lo cual dice que Dios está lleno, la primera riqueza de Dios es su benignidad, que viene de la palabra Christotes, que habla de la bondad de Dios, el gran bien de Dios. El Salmo 119, 68 dice: bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Dios es bueno, Dios hace todas las cosas buenas, y aunque uno muchas veces dice: ¿por qué el Señor hizo eso? ¿Eso es algo malo para mí? No, todas las cosas que el Señor hace son buenas porque Él es bueno, Él jamás ha hecho maldad. Amén. La otra riqueza que el hombre menosprecia es la paciencia de Dios. Y la paciencia viene del griego anoge, que es el autorrefreno de Dios, el dominio propio de Dios. Dios tiene también un dominio propio. A.W. Tozer, en su libro Los atributos de Dios, dice que la paciencia de Dios es la excelencia que le hace soportar graves ofensas sin vengarlas inmediatamente. ¿Cómo es el hombre que es iracundo? ¿Cómo es el hombre que es airado? Muchas veces nosotros a la primera nos enojamos al tiro. Respondemos. Muchos de nosotros, cuando no conocíamos a Cristo, o aún conociendo a Cristo también, muchas veces alguien nos dijo algo y le dijimos al tiro una mala palabra o quizá un golpe. Pero el Señor no es así. La paciencia de Dios tiene que ver con eso, con: me están ofendiendo, están pecando contra mí, pero yo soporto eso, pero va a haber un punto en el cual Dios ya no va a soportar eso. Es por esto que la palabra hebrea para describir la paciencia se traduce como tardo o lento para la ira. Es decir, no es que el Señor esté así: ya no me importa lo que me hagan, no me importa, no, sino que cada pecado, cada ofensa que va contra Dios, un día tendrá su pago, Ve lo que dice Nehemías 9:17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Mire todo lo que hicieron: no quisieron oír, no se acordaron de todas las maravillas que Dios había hecho con ellos, endurecieron su cerviz. Todo eso lo estaban haciendo contra Dios. Pero aquí dice: pero tú eres Dios que perdonas, clemente, tardo para la ira. Y esa paciencia es la que hace que Dios soporte graves ofensas sin vengarlas de inmediato. Y esta otra palabra que es más difícil, longanimidad, está relacionado con la paciencia, pero el énfasis está en la capacidad de soporte que tiene Dios.
o autocontrol en circunstancias difíciles. Eso es lo que es longanimidad, es la capacidad de soportar el momento difícil. Por ejemplo, una persona que pasa por una situación difícil, por un problema grande, y lo soporta, es una persona que tiene longanimidad. Por ejemplo, Hechos 13:18 nos habla de la longanimidad de Dios, y por un tiempo como de 40 años lo soportó en el desierto. Ahí se está refiriendo al pueblo de Israel. Entonces, la primera parte de la pregunta confronta a los que viven en la autojusticia y desprecian la bondad de Dios y su paciencia, que espera sin adelantar ni retrasar el juicio. Y esto es súper importante, Dios ni adelanta ni retrasa el juicio. Cuando el Señor vino por Sodoma y Gomorra, Él no adelantó su juicio, Él tampoco lo retrasó, sino que él lanzó ese juicio contra Sodoma y Gomorra ahí en Génesis, en el tiempo perfecto. No así el hombre, que cuando tiene la oportunidad de juzgar, lo hace sin paciencia ni bondad. Nosotros somos así. Muchas veces tenemos la oportunidad de juzgar, tenemos la oportunidad de decir algo y lo hacemos. No tenemos paciencia nosotros muchas veces. Y la segunda parte de la pregunta da esperanza, porque dice, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Es decir, estas riquezas, hombre, que estás despreciando, la benignidad, la paciencia, la longanimidad, y en específico su benignidad y bondad, es lo que te puede guiar y conducir al arrepentimiento, lo cual es totalmente contrario a la autojusticia. Esta es la primera vez que la palabra arrepentimiento aparece en el libro de Romanos. Esta palabra viene del griego, que es una palabra muy famosa que es metanoia, que quiere decir cambio de mente, cambio de disposición. Es decir, la única vía para que un hombre sea libre de su autojusticia, que lo condenará, es la bondad de Dios que lleva al hombre a un cambio radical de vida, a una condición de amigo de Dios. Dios nos muestra su bondad a través del evangelio de la cruz. Entonces, la única forma en la cual el hombre puede ser libre de su autojusticia, puede ser libre de andar juzgando a los otros sin mirar su condición, es la bondad de Dios que guía el arrepentimiento. Y el arrepentimiento no es algo que pasa en un segundo y ya no pasó nunca más. No podemos decir, no, el Señor un día me salvó y ahí yo me arrepentí de todo lo que hice. No, sino que recordemos esto, la dinámica del Evangelio es arrepentimiento y fe diariamente. No hay un día en el cual no debamos arrepentirnos, porque todos los días pecamos contra el Señor. Y a pesar de esto, Dios se lo está diciendo al hombre, el hombre responde. El hombre responde, y Romanos 2:5 nos habla de cuál es la respuesta del hombre frente a la bondad de Dios. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Wow, esto es algo terrible. El corazón duro y sin arrepentimiento del hombre trae como resultado que él mismo atesore o acumule ira. Es decir, el pecador está juntando ira que le va a caer en el día del juicio final. Cada día que pasa sin arrepentimiento, cada día que pasa sin volvernos a Cristo, es un día en el cual el hombre, el pecador sin Dios, está juntando, es como que tiene una cuenta en la cual está poniendo ira e ira e ira. Todas las autojusticias que el hombre hace y practica se convierten en juicio e ira para aquel día en el cual Dios juzgará con el verdadero juicio y la justicia que solo Él tiene. Todas esas veces que el hombre juzgó al otro y dijo, no, yo soy mejor que ese, todas esas cosas se convierten en ira para el día en el cual Dios va a juzgar a aquellos que no creen en Él. ¿Cuál es el pago de la autojusticia? Hay un pago que está preparado para todos aquellos que viven en autojusticia y que rechazan el Evangelio. Miren lo que dice Romanos 2:6, el cual pagará a cada uno conforme
a sus obras. Es en este punto donde el hombre que vive en su autojusticia debería temblar y correr al Evangelio, porque nadie que intente vivir en su propia justicia logrará algo distinto al juicio eterno de Dios. Es decir, ese hombre que es inexcusable, esa persona que está lejos del Señor, no va a lograr otra cosa sino el juicio eterno de Dios. Y la recompensa que recibe un hombre con el corazón duro, no arrepentido y viviendo en su propia justicia, es lo que reflejan los versículos 8 y 9. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Aquellos que viven en su propia justicia no obedecen a la verdad del Evangelio, sino a sus propias injusticias. Ellos hacen lo malo, viven practicando el pecado y no importa quién sea, sea un miembro de la nación escogida por Dios o si es un simple no judío, un chileno, lo que sea, el juicio aplica a cualquiera que haya existido en la historia. Y el resultado final de una vida de autojusticia es ira, enojo, tribulación y angustia. No pensemos que cuando hablamos de ira o enojo nos referimos a que esa persona va a pasar por eso en la vida. Esto se refiere al pago final por su pecado. Esa ira, ese enojo que es lento, un día llegará para todos aquellos que subestimaron a Dios y menospreciaron su bondad. Tampoco pensemos que esas tribulaciones o angustias se refieren a los problemas de la vida, porque aún los creyentes pasan por tribulaciones y angustias. Incluso esto es parte de la vida de cada ser humano. Miren lo que dice aquí Job 14:1. La versión Reina Valera dice: el hombre nacido de mujer, corto de días y hastiado de sinsabores. La Nueva Traducción Viviente dice que frágil es el ser humano, que breve es la vida, tan llena de dificultades. Todos tienen tribulaciones y angustias en la vida, todos. Pero estos versos no están hablando de esas tribulaciones, porque a veces la gente está asustada del apocalipsis, de lo que va a venir, pero eso es como un manjar en comparación al juicio final. Lo que uno pueda pasar en esta vida, las calamidades, las tribulaciones, los problemas, la falta de un recurso, eso es como un manjar al final comparado con el juicio que está preparado si no creemos en Cristo. Amén. Amén. Hay una frase que dice que esta tierra es todo el cielo que un incrédulo puede tener y todo el infierno por el cual un creyente podría pasar. Este es todo el cielo que una persona que no cree en Cristo podría tener. Esto es como un cielo para ellos. Porque cuando llegue ese día va a ser el lloro y el crujir de dientes. Estos versos no están hablando de la vida aquí en la tierra, están hablando del juicio final de Dios, el día en el cual la paciencia de Dios contra el impío terminará, y ese va a ser un día terrible, porque Dios es lento para la ira. Imagínense cuántos años, miles de años Dios con su ira ahí, con su ira paciente ahí. Pero un día esa paciencia de Dios, porque Dios tiene paciencia con nosotros, pero la paciencia de Dios para con nosotros es para salvación. Amén. Pero la paciencia de Dios contra los que no creen es ira, es juicio eterno. Y esa paciencia un día terminará. Y miren lo que dice aquí Apocalipsis, ya estamos en el último libro de la Biblia. Léalo por favor, Celito. Apocalipsis 20 del 11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Este es el resultado final del hombre que intenta ser justo sin el Evangelio. Un hombre que está viviendo en su autojusticia está desde ya oliendo a azufre.
Un hombre que intenta ser bueno, un hombre que intenta hacer buenas obras, que intenta sorprender a Dios, está desde ya oliendo a azufre. Pero el Evangelio aún provee esperanza y Dios en su paciencia aún tiene misericordia de aquellos que dejan su autojusticia y se aferran a la bondad del Evangelio. Este gran trono blanco va a ser el final de todos los arrogantes, va a ser el final de todos los que rechazaron un día el Evangelio. Aquí nadie se va a escapar. Miren, grandes, pequeños, de pie ante Dios, grandes y pequeños, los reyes, quien sea, ese pequeño que estaba por ahí, quien sea, de pie ante Dios, todo de pie ante Dios. Nadie va a poder correr ese día, todos van a estar de pie ante Dios. Pero hay una esperanza que es la bondad de Dios, hay una esperanza y el resultado de la bondad de Dios para su pueblo. Hemos dicho que la bondad de Dios nos libra de la autojusticia. Y así como la autojusticia tiene un pago final, aquellos que han sido librados de su autojusticia reciben todo aquello que las riquezas de Dios nos proveen. Mire lo que dice el versículo 7 y 10. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Esto hace un eco a lo que dice Romanos capítulo 1 cuando dice que el evangelio, ¿cierto?, es poder de Dios para salvación a todo el que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo no está hablando de otra cosa, sino que Pablo sigue hablando del evangelio. Entonces, este es el resultado de la bondad de Dios para su pueblo. No podemos pensar que la vida eterna, que estas cosas nosotros las podemos ganar con las cosas que hagamos, no. A diferencia de aquellos que se autojustifican e intentan mostrarse buenos delante de Dios, los amigos de Dios, los justos de Dios, perseveran en bien hacer. Y no solo esto, sino que no se conforman con las cosas de esta vida. Y aquí nos dice que los que aman a Dios, los justos de Dios, los amigos de Dios están buscando riquezas, buscando una posición alta en el mundo, buscando una vida próspera aquí. Esas cosas no son pecados, pero ese no debe ser nuestro objetivo. No debe ser nuestro objetivo vivir una vida de riquezas, de posesiones, de tener una posición alta en el mundo. Ese no es el objetivo de nuestra vida, sino que dice que estos amigos de Dios que viven una vida de arrepentimiento buscan lo que viene solo de Dios. ¿Y qué es lo que viene de Dios? Gloria, honra, inmortalidad. Wow, inmortalidad. Muchas veces uno ve películas, ¿cierto?, de superhéroes, tienen un poder de la inmortalidad, no mueren. Y eso solamente es algo que viene de Dios. Y al vivir una vida de arrepentimiento y lejos de la autojusticia, esperaremos aquello que viene de Dios. Solamente viviendo una vida de arrepentimiento y lejos de nuestras propias obras. Es lo que dice Primera de Corintios, capítulo 9, versículos 24 al 25. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Lo que está esperado, lo que está preparado para los creyentes, no es nada de este mundo. Nosotros quisiéramos tener todo el dinero del mundo para hacernos lo que queramos, viajar, tener lujo, tener todo, pero eso no se compara a esto que está aquí, esta corona incorruptible que el Señor un día le va a dar a los hijos de Dios. Amén. Aquello que recibiremos de Dios no tiene comparación a lo que podemos tener en este mundo. El más alto de nuestros logros, piensen en su logro más alto que usted ha alcanzado. Eso no se compara, eso es una basura comparado a lo que viene de Cristo. Todos nuestros logros, todos, la casa propia, el auto nuevo, todo eso es una basura comparado con lo que viene de parte de Dios para nosotros. El vivir el Evangelio de Dios es vivir lejos de la autojusticia, confiando en la bondad de Dios. Y esto trae como resultado una vida de confianza en lo que Dios ha hecho por medio del Evangelio. Eso debemos hacer, confiar en lo que Dios ha hecho, no confiar en lo que podemos hacer nosotros.
porque a la hora que nos ponemos nosotros a hacer las cosas, no va a resultar. Él nos ha dado vida eterna solo por gracia, y no solamente vida eterna, sino que también lo que dice aquí, gloria, honra y paz. Y la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana, ¿sientes que hay autojusticia en tu corazón? ¿Consideras que mereces la salvación por lo que has hecho? Esa pregunta siempre debemos hacerla, porque muchas veces nosotros decimos, "No, yo estoy orando, yo estoy sirviendo al Señor, estoy haciendo las cosas bien". Cada vez que esos pensamientos están en nuestro corazón es porque hay autojusticia en nuestro corazón. Y lo único que puede eliminar la autojusticia, el único antídoto contra la autojusticia es el Evangelio de Dios. Es aferrarnos a la gracia del Evangelio. Muchas veces decimos, "Oh, yo me he portado bien, así que yo merezco que el Señor me salve". No es así. La salvación nadie la puede merecer. Nadie merece la salvación. Amén. Merecemos el juicio. Eso es lo que merecemos, pero Dios nos ha dado por gracia su salvación. Aunque podemos estar seguros de que el Evangelio nos salva del juicio final, porque eso no hay que ponerlo en duda, el Evangelio nos salva de ese juicio terrible que está preparado para aquellos que no creen, no debemos perder de vista que la autojusticia siempre estará ahí para hacernos desconfiar del Evangelio y juzgar a otros con facilidad, haciéndonos menos amorosos y desconfiados de la bondad de Dios que siempre nos va a guiar al arrepentimiento. La bondad del Señor siempre nos va a guiar al arrepentimiento, siempre nos va a estar guiando al arrepentimiento, porque la vida en Cristo es una vida de arrepentimiento constante. Porque hay pecados que yo voy a cometer en el futuro que yo ni siquiera yo sé que los voy a cometer, pero la bondad de Dios va a estar ahí para guiarnos nuevamente al arrepentimiento. No sabemos cuántos pecados vamos a cometer en el futuro, pero estamos seguros de que vamos a pecar, de eso estoy seguro. Pero yo sé que la bondad del Señor nos va a guiar al arrepentimiento, como cantábamos delante. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. Amén. En la tentación yo sé que Él me va a sostener. Así es, Señor. Él nos va a sostener cuando hayan pensamientos de autojusticia en nuestro corazón, de que somos buenos, de que somos los que no pecamos en la iglesia. No vengamos con un traje de santos. No nos podemos poner un traje de santos para venir a la iglesia. Tenemos que venir a la iglesia tal y como somos, con pecados, con nuestras malas actitudes durante la semana, con las malas palabras que a veces salen de nuestra boca. No debemos taparnos de eso, porque así somos y el Señor nos tiene que cambiar. Amén. Y miren lo que dice la parábola con la cual comenzamos. Ya con esto estoy terminando. Esta es la versión Nueva Traducción Viviente, mucho más fácil de comprender. Lucas 18, del 9 al 14. Luego Jesús contó la siguiente historia a algunos que tenían mucha confianza en su propia rectitud, autojusticia. Entonces el Señor estaba hablando contra aquellos que confiaban en su propia rectitud, en su propia justicia, y es un trapo de inmundicia. Y fíjese que cuando uno confía en su propia autojusticia, uno desprecia a los demás. Amén. Uno se siente más espiritual. No, yo estoy orando y este hermano no está orando. Yo estoy leyendo y este hermano no está leyendo. Y así. Yo estoy evangelizando. ¿Usted está evangelizando? Yo salí el otro día a evangelizar. A veces está en esa actitud. No, yo soy el mejor cristiano. Pero eso no es así. Y aquí dice, 2 hombres fueron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro era un despreciado cobrador de impuestos. El fariseo de pie, estaba de pie. Imaginemos, ¿cierto?, la escena. De pie, apartado de los demás. Ni siquiera estaba con el grupo que estaba ahí, sino que estaba apartado porque él estaba considerándose santo, ¿cierto?, inmaculado. Y él hizo la siguiente oración. Imagínense esa oración, una oración altanera. Te agradezco, Dios, que no soy como otros, tramposos, pecadores, adúlteros. Para nada soy como ese cobrador de impuestos que está allá. Ayuno 2 veces a la semana. Que ayunaba, estaba flaquito. Y te doy el diezmo de mis ingresos. Más encima daba el diezmo del 10%. Ya con eso ya tenía el cielo. En cambio, el cobrador de impuestos
se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esa debe ser nuestra oración. Amén. Nada de gracias porque no soy como otros. No, ten compasión de mí porque soy un pecador. Esa es la oración que Dios acepta. No nos presentemos como ángeles delante de Dios. No, no, porque debemos ir a Dios como nuestro Padre, pero debemos ir a Él también reconociendo nuestro pecado. Y por eso que cada domingo vamos a orar para arrepentirnos de nuestros pecados. Porque hemos pecado contra Dios. Amén. Y necesitamos esta actitud que tenía este cobrador de impuestos. Se quedó, cierto, a la distancia, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, porque estaba humillado delante de Dios, no estaba avergonzado, sino que estaba humillado delante del Señor. Y Jesús dice, les digo que fue este pecador, es decir, el cobrador de impuestos, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios, por lo que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Nunca vengamos a Dios como los super espirituales, los superhéroes, los superman de la fe, no. Nunca vengamos así delante de Dios, porque esa oración Dios no la va a escuchar. La va a escuchar, sí, pero nos va a disciplinar si venimos así como este fariseo. No somos mejores que otros, no somos mejores. Incluso el apóstol Pablo decía, este es el mensaje del Evangelio, que Cristo vino a morir por nosotros, por los pecadores, de los cuales yo soy el primero, de los cuales yo soy el peor. Somos los peores pecadores. Amén. Cada uno está en la lista número 1 de los pecadores. Cada uno de nosotros está ahí en esa lista. Es una lista que tiene puras comas. Ignacio, Sonia, Claudia, todos estamos ahí en el número 1 de los pecadores. Somos los peores pecadores, pero aún así Dios nos ha mostrado gracia como a ese despreciado cobrador de impuestos, porque era un cobrador de impuestos. Era el que nos cobra los impuestos, me decían. Claro, era el Piñera. El Piñera ahí, bracito corto ahí, orándole a Dios. Pero no somos mejores que Piñera. Amén. Piñera también necesita a Cristo. Así es, Amén. Señor, amén. Cualquier político necesita a Cristo. Ellos no están por sobre nosotros, ni tampoco nosotros estamos por sobre ellos, ni estamos por sobre cualquier persona, sino que cada uno de nosotros ha confiado, si hemos confiado en el Señor, tenemos esperanza de que un día en ese juicio nos vamos a estar presentes. Y que las obras que nos van a salvar no son nuestras obras, sino que van a ser la obra de Cristo, en la cruz del Calvario. Esa es nuestra confianza, porque el texto dice, serán juzgados por sus obras. Pero en nuestro caso, nuestras obras no aplican, sino que aplican las obras de otros. Esas son las obras que nos van a salvar en el día final. No nuestras obras, sino que las obras de Cristo Amén. en la cruz. Amén. Así que pongámonos de pie y vamos a orar al Señor y a darle gracias por lo que Él nos ha enseñado en esta mañana. Amén, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu evangelio, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que no somos mejores que nadie, Señor. Amén. No somos especiales, no somos favoritos, no. Sino que solamente en tu gracia, Señor, tú nos has amado por un amor eterno, un amor que no podemos explicar con palabras, Señor. Amén. Te doy gracias, Señor, porque tú en este día nos has congregado y podemos estar, Señor, con Jordana también ahí en su casa. Sí, Señor, gracias. Bendecimos a su familia, Amén, Señor, a amén, su esposo, Señor. a su hijo, Amén. Señor. Gracias. Damos gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando en Sí, ese hogar. Señor. Y Amén. creemos Gracias. que la palabra tuya, Señor, no vuelve vacía. Sí, Señor. Señor. Amén. Y esta palabra, Señor, en su tiempo va a dar su Amén. fruto, Señor. Amén. Y va a dar el Señor. fruto en nuestros corazones, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos, Señor, entregarte esta autojusticia. Sí, Necesitamos Dios, reconocer, amén. Señor, que muchas veces nos sentimos mejores que otros, Sí, Señor. Sí, Señor. Pero no es Bendito así, Dios. sino que tú estás obrando, Señor. Tú estás Aleluya. obrando nuestro corazón, Señor. Perdóname. Gracias, Señor, por tu evangelio. Gracias, Señor, porque
Tú eres fiel, Señor, y tú seguirás siendo fiel, a pesar de nosotros, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestras infidelidades. Tú seguirás con nosotros. Te damos gracias, te glorificamos, Señor. Te honramos, Señor, por lo que tú has hecho. En el nombre poderoso de Jesús. Amén Amén. Amén. y amén. Amén.